Sí, me parece. Estamos empezando la clase, voy a volver a poner la primera de acá, es la clase de validación y confiabilidad o fiabilidad de un instrumento, y lo que ustedes pueden ver es las diapositivas de Doctor, introducción. disculpe, no podemos Doctor, ver. disculpe, Doctor, no se puede ver doctor, no se ve su diapositivas. pantalla, doctor. Gracias, gracias. Vamos a compartir, ahora sí. Muy bien, vuelvo otra vez. Entonces, la clase de validación y confiabilidad del instrumento, ¿no? ¿Ya? Usamos estas diapositivas acá, la presentación. Hablaremos de validez, confianza, confiabilidad, fiabilidad también. Esos tres términos son los mismos. Validez, validación, etcétera. Conceptos relacionados a estos, técnicas de evaluación de validez y confianza, y un ejemplo con R. Entonces, la pregunta inicial acá es, ¿ustedes se han puesto a pensar si es lo mismo pesar a una persona o tallar con un instrumento de una báscula o un tallímetro de madera y una báscula digital o un tallímetro que se usa en un hospital? ¿Se han puesto a pensar si son diferentes o son los mismos? Ahí. Participen, claro. Ahí por ahí ha levantado la manito Doctor, creo que es Luis. el mismo sistema, doctor, creo que es el mismo sistema de medida, pero podría variar en cuanto a la medición o lo que queremos medir o cuantificar, podría variar, doctor. Muy bien, claro que sí. A ver, vamos a ver a Jesús. Justo yo había hablado, doctor, disculpe, Jesús había hablado, pensé que me estaba hablando a Ah, mí. ya, disculpa. Luis, entonces. Luis también había levantado la mano. Justamente la diferencia puede ser de que un instrumento puede ser más preciso que el otro. Así es, sí. Seguro todos hemos ido al mercado y hemos podido evaluar eso, ¿no? O bueno, no sé si les pasa, pero en consultorio también, si tú mides en emergencia o en otro consultorio, la talla va a variar. ¿Y por qué varía? Porque básicamente los instrumentos pueden tener diferente calibración, ¿no? Eh, entonces, lo mismo que pasa con un instrumento para hacer una medición como peso talla, pasa para cuando queremos evaluar preguntas. ¿Se acuerdan que vimos en algún momento que teníamos que recolectar información de constructos subjetivos, de conceptos subjetivos? Entonces, justamente para eso también son muy importantes. Por ejemplo, en psicología se usa bastante. En los estudios de psicología necesitan hacer como un resumen, porque no siempre hay el tiempo para hacer entrevistas, encuestas. Demanda bastante tiempo ese tipo de los estudios cualitativos. Espera un momento, voy a ir agregando a los chicos que están entrando. Entonces, básicamente, como acá les estoy mostrando, hay momentos donde yo puedo hacer una medición y puedo darle a la talla correcta, pero también puedo tener un rango, ¿no?, de confianza, ¿no? Por ejemplo, si uno de ustedes mide 1,80 m con una talla, un tallímetro, ¿no? En otros lados podría medir 1,85 y en otros lados podría medir 1,82, ¿no? O sea, pero está en un rango, ¿no? La idea es que ese rango sea más pequeño, ¿no? Para que su talla sea la más correcta, ¿no? Porque imagínate que midas en un tallímetro 1,80, en 1,70 y en un 1,90 m. ¿Te imaginas? Ese nivel de precisión sería bastante diferente en cuestión de muchas cosas, ¿no? Para calcular tu IMC, para ver tu presión, para muchas cosas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las preguntas. Tenemos que hacer preguntas apropiadas y luego construirlas de acuerdo con los conceptos teóricos y a más procedimientos que vamos a ver aquí. Entonces, en menos talla es más efectiva. Si las diferencias en una talla, si las diferencias por ejemplo, tú tienes un rango, ¿no? Ya hemos aprendido de variables cuantitativas. Como decía, ¿no? Si tú tienes un rango muy alto, no es bueno. Si mides en emergencia y mides en consultorio y te da 1,90 en un lugar y 1,70 en el otro, no es bueno. Pero si mides en un lugar y te da 1,83, por ejemplo, y en otra balanza 1,82, entonces quiere decir que los equipos de los tres lugares son bien parecidos, ¿no? Eso se llama repetitividad. Ahorita vamos a ver. Entonces, la cuestión es que cuando validamos un instrumento, sobre todo cuando vamos a utilizar uno nuevo,
es importante poder validarlo, o sea, decir qué tanto capta lo que queremos ver y si realmente es, como la palabra dice, confiable, ¿no? Lo que estamos haciendo. Entonces, básicamente es parte del proceso, ya estamos entrando ya, este es un campo mixto, no solamente es, tiene que ver con el diseño de tu proyecto, con la metodología, y también tiene que ver, ya entras a campo, incluso tienes que entrar como un piloto, o sea, ya no vas a recolectar información necesariamente de la muestra que has planteado, pero en una población similar a ella, para que luego testes tu instrumento si realmente es lo que tú quieres o no. Incluso hay estudios que se llaman estudios de validación, donde tienen piloto y luego el estudio per se, que es una validación. Para entender todo lo que es validación y confiabilidad, tienen que entender primero qué es precisión y exactitud, algo más o menos a lo que les estaba diciendo hace un rato, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden tener, imaginemos que nosotros queremos captar un concepto o captar un valor, ¿no? O una variable, medirla, y que nuestro rango va a ser todo esto, lo de amarillo. Este sería nuestro rango aceptable. Entonces, ¿qué pasaría si no capto necesariamente ese concepto? Por ejemplo, aquí el blanco, el de tiro al blanco que estamos viendo acá, hay flechitas que están alrededor. ¿Por qué? Porque no está yendo a lo que queremos. Es más, ni siquiera se repiten. Miren cómo están las flechas cayendo en diferentes lugares, ¿no? Por otra parte, aquí tampoco está llegando la parte amarilla, pero las flechas por lo general llegan a un solo sitio, como se pueden dar cuenta. O sea, no cumple con lo que queremos, que es que sea exacto, pero sí puede ser preciso, ¿no? Eh, Acá en el otro lado tenemos una exactitud alta, porque sí está llegando cerca al borde amarillo, pero pues como pueden ver, las flechas están en diferentes lugares, ¿no? Tiene una precisión baja. Pero esto sí cumple los dos, una exactitud y una precisión altas, porque están yéndose al lugar que queremos y lo más cerca posible entre estas flechas. Y esto pues tiene que ver con los conceptos de validez y confiabilidad o confianza también, ¿no? Confiabilidad es un término, en inglés se llama reliability, por eso es que le dicen fiabilidad a algunos. Entonces, una vez que hemos visto eso, exactitud y precisión, ahora tenemos que ver que hay errores. En todo lo que hacemos nosotros, de una manera u otra, hay errores. Hay diferentes tipos de errores. Los primeros, los sistemáticos. Los sistemáticos pueden ser tu instrumento está mal calibrado, por ejemplo, o bien calibrado, calibrado. Los que no saben qué cosa es calibrar un instrumento es ponerlo a punto, o sea, que justamente no tenga muchos errores, ¿no? Calibración, por ejemplo. Tenemos un factor ambiental. ¿Qué pasaría si tú estás haciendo una encuesta, pero hace mucho ruido, por ejemplo? No te va a dejar aplicar bien o no le va a dejar escuchar bien a la persona. Observacional. ¿Qué pasaría si tú estás haciendo una encuesta y de repente o donde tú tengas que evaluar quizás algo objetivo y la parte observacional no te favorece también por un motivo ambiental, ¿no? Y teóricos, ¿no? Teórico quiere decir que, también el observacional tiene que ver el entrevistador. Si el entrevistador tiene muchos sesgos. Por ejemplo, si estás haciendo algo que tenga que ver, no sé, con salud mental y te identificas y de repente no, pues no puedes hacer bien la encuesta. Y bueno, los teóricos, que tu cuestionario no esté bien basado, ¿no? No tenga eh, buen marco teórico, buena definición de conceptos, ¿no? Por eso es importante hacer un buen marco teórico, ¿no? Entonces, y justamente estos son los que debemos evitar estos, o minimizar, debemos minimizar, porque siempre van a pasar, pero si son muchos, minimizar, si son muchos, nos perjudican al estudio. Obviamente, también hay errores por falta de cuidado del investigador, que no ha hecho un buen marco teórico, que no ha hecho un buen instrumento, que no ha hecho una buena personalización de variables, etc. Y errores random que son errores aleatorios, por así decirlo, y todos los proyectos y todos los eventos en la vida están, pues,
expuestos a ellos, ¿no? Entonces, nosotros debemos evitar los errores sistemáticos, por lo tanto, tenemos que tener un buen instrumento y controlar todos los demás factores. El instrumento también aplica para un cuestionario, por ejemplo, un cuestionario que uno desea aplicar, y por lo tanto, si podemos evitarlo, debemos saber cómo. Y para eso entran los conceptos de validez y confiabilidad. Por eso es que necesitamos hacer esto. Está claro. Volvemos a ver lo mismo, ¿no? Pero ¿qué es validez, no? Validez es básicamente esto. Tú mides lo que estás interesado en medir. Como les decía hace un rato, si tú quieres ir a este punto y tus flechas llegan a ese punto, lo más cercano, entonces tienes validez. Pero si no, no. No te importa si todas las flechas llegan acá, lo que te importa es que lleguen aquí. Aquí, por ejemplo, tienes una validez a medias, por así decirlo, pero los demás flechas no llegan, entonces también sigue siendo inválido. Pero esta sí, porque todas las flechas llegaron lo más cercano posible o en el centro. Entonces, mides lo que realmente quieres medir y de una manera repetitiva, ¿no? Por eso es que se llaman instrumentos. Imagínate que tienes una balanza y que el día de hoy te pesa 75 kilogramos, pero el día de mañana te pesa 65 kilogramos. No, pues no, o sea, no está midiendo realmente tu peso, ¿no? Está viendo una talla, un peso demasiado, una diferencia en pesos demasiado grande, ¿no? O imagínate que quieras pesarte otra vez, como te digo, y el peso que te da siempre sale extraño, ¿no? En libras algún día, y un día en kilogramos, y no puedes corregirlo, ¿no? No quieres, no te está midiendo lo que quieres, ¿no? Lo mismo, si tú diseñas un instrumento y no mide, por ejemplo, si tú quieres evaluar depresión, pero tu instrumento no te está captando depresión, sino, no sé, desgano, pues no estás midiendo realmente lo que querías. Entonces seguimos. En la validación es un proceso que intenta controlar los sesgos. El sesgo es igual a error sistemático, por si acaso. ¿Ya? Es igualito a error sistemático. Cuando escuchen sesgos o error sistemático es lo mismo y es lo que tenemos que evitar. Nos ayuda a controlar las variables confusoras. Claro, claro que sí, ya vamos a ver por qué. Genera mejor el proceso, que sea un proceso estándar y nos ayuda a interpretar mejor los resultados que estamos haciendo, ¿no? Ahora vamos al otro término, que es la confiabilidad de un instrumento. Como dice acá, y es lo que decía hace un rato, ambos términos, tanto validez como confiabilidad, son necesarios cuando hablamos de un instrumento. Pero la confiabilidad mide repetitivamente lo que deseamos. Hace un rato era que mida lo que quieres y acá es que mida repetitivamente. Y aquí en confiabilidad es donde vamos a ver los términos de consistencia, precisión, repetitividad y fiabilidad per se, ¿no? Ustedes quédense con el concepto de consistencia, precisión y repetitividad. Creo que la repetitividad es bastante lógica, ¿no? O sea, si tú mides algo, tienes que medir lo más cercano posible, pero que sea con la menor diferencia posible y que sea consistente con los resultados, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, al lado izquierdo de su pantalla tienen algo que es válido, pero también es confiable, porque los puntitos están acá. Pero por el otro lado, por más que sea confiable, no es válido, ¿no? Continuemos. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos para validar un instrumento? Entonces, les había dicho, son necesarios estos dos conceptos. A ver, no sé si me tapa acá esto. ¿Pueden ver toda la pantalla? ¿O les tapa este de aquí arribita? ¿O solo me tapa a mí? Vemos un mapa conceptual. Sí, vemos un Pero no mapa hay nada que les conceptual. tape, ¿no? No, no, doctor. Ah, ya, ya. Entonces, chévere, chévere. Entonces, miren, cuando ustedes tienen su información o sus datos, ya, como les había dicho, necesitamos hacer la validación y tenemos que ver la confiabilidad, que ya sabemos qué es de qué trata, ¿no? Empecemos con la validez. La validez tiene que hacerse de diferentes tipos. Uno es la validez de constructos, que básicamente son los conceptos. Validez discriminante quiere decir si tú puedes hacer que tus conceptos, tus preguntas, sean específicas para un concepto diferente. Si tú tienes una escala de salud mental, puedes evaluar por un lado desesperanza, por otro lado puedes evaluar desgano, por ejemplo, por otro lado puedes ¿no? Y que tus preguntas no se crucen mucho. Al contrario, es la validez convergente. Lo que tú quieres es, por ejemplo, que 3 preguntas capten desesperanza, que 5 preguntas capten desgano, por ejemplo. No, son dos bastante lógicos, ¿no?
Después tienes validez de criterios, que son un poco similares a los anteriores, pero lo que usan son análisis factorial, que no los voy a enseñar hoy día, pero básicamente es agrupas varias preguntas, sacas como un modelo estadístico y te sale ahí la respuesta si realmente es o no es algo válido. Y la validez de contenido, que es lo que todos hacemos y lo más fácil, que básicamente agarras a jueces y les dices, o expertos, y le dices, por favor, vean ustedes si esto realmente capta lo que tiene que captar, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo al marco teórico y todo. Y se supone que como son expertos, deberían decirte algo, o sea, si sí o si no está bien elaborado tu instrumento, ¿no? Entonces, ahora vamos con confiabilidad, porque un instrumento puede ser válido, pero no necesariamente confiable. Y en confiabilidad tenemos que ver los conceptos de estabilidad y consistencia. Por eso es que hace un momento les decía que esos dos tenemos que evaluar. La estabilidad básicamente es que el instrumento capte de una manera buena, repetitivamente, lo que tú quieres medir. Y la consistencia es que realmente entre conceptos pues haya un parámetro apropiado. Es en la confiabilidad donde nosotros vamos a usar algunos test matemáticos que les voy a enseñar. Seguro algunos de ustedes habrán escuchado anteriormente. Entonces, antes de validar un instrumento o de pensar hacer una validación de instrumento, recuerden que necesitamos hacer un buen marco teórico, porque nosotros vamos a tener un contenido, vamos a estructurar un cuestionario, vamos a evaluar su estructura interna, vamos a relacionarlos con otras variables y vamos a testearlo luego en el campo con un piloto y luego vamos a ir cambiándolo para ver cómo esto puede adaptarse dentro de nuestro modelo de investigación, nuestra pregunta de investigación. Esto les he dejado cuando hablamos de validación de un instrumento, que vamos a comenzar por lo más sencillo, que es la validez de contenido. Les he dejado un texto como para que ustedes revisen. Como les había comentado, hay algo que se llama validación de expertos y hay lo que se llama, hay diferentes otras maneras cómo hacerlo, pero hoy día vamos a aprender un poquito algo que se llama BD-ICANN, que es básicamente un proceso un poco más sistemático de darle un número a los expertos, ¿no? Porque a veces uno solamente se guía con pues un porcentaje o un número de lo que puedan decir los expertos, pero también podemos hacerlo a través de otra manera que se llama un BDI. Hay otras maneras también cómo poder hacerlo, pero no es motivo de charla, nos ampliaríamos mucho. Entonces, a ver, ya, entonces vamos a tocar primero la BDI. Un ratito, creo que se movió mi diapositiva. Ah, sí, me equivoqué. Ya, acá está la validación de expertos. Como ustedes pueden ver, que es lo más sencillo, ¿no? Nosotros le podemos dar a varios jueces, juez 1, juez 2, juez 3, hasta el propio investigador podría definir lo suyo. Y luego el juez te va a decir, por ejemplo, en este caso le han puesto una letra A para darle un buen puntaje, después tiene otra B, tú puedes darle un número del 1 al 10, del 1 al 20. La cosa es que al final compares, ¿no? El juez te va a decir, bueno, pues uno dice, más o menos este cuestionario, me parece que tú le das una lista de criterios, ¿no? Como poner una nota más o menos, como una rúbrica, algo así, y te pone un B. El juez A, el juez 2, el juez 3 y el investigador, en cambio, dicen que le ponen una A. Por otro lado, en este ítem o pregunta 5, te dicen que el 1, el juez 1 y el 2 te dicen que todo bien, sí, realmente capta lo que quieres captar, pero el juez 3 te dice que no. Y al final, la cuestión es que tú vas a darle un puntaje de diferentes maneras como tú quieras. Este es solo un ejemplo. Y vas a tener un total. Y es el investigador el que define cuál es el número o el porcentaje apropiado para que pase el umbral. ¿Ok? En pocas palabras, esto es bastante subjetivo y pues depende bastante de lo que el investigador ponga como criterio, ¿no? Sin embargo, el test de B de Aiken sí es más objetivo, un poco más objetivo. Sí vas a preguntarle a los jueces también, pero ahora lo vas a decir con un modelo más estratificado. Por ejemplo, le vas a hacer varias preguntas, le vas a decir, los procesos del sistema, por ejemplo, en este ejemplo, se adecúan al modelo de negocio del área implementada, cuán fácil es ubicar a los expedientes que se registran en el sistema web, cuán fácil es distraerse debido a los elementos que existen en la navegación del sistema web, la legibilidad de la información que se encuentra registrada en el sistema web es adecuada y así, ¿no? Le haces varias preguntas. Lo mismo es aplicable en salud para el proyecto que ustedes deseen. Y aquí le vas a decir a los ítems
que tú quieres evaluar claridad, objetividad, organización, suficiencia y coherencia. Y para estos 5 ítems tú le vas a decir, ponle un puntaje. Para nuestro ejemplo van a ser del 1 al 5. Es una escala de Likert. Ojo, eso también tienen que acordarse. El test de Aiken suele trabajarse con test de Likert, que el otro día habíamos visto, son preguntas básicamente que van del 1 al 5, ¿no? Del 1 al 4 también podrían ir. Del 1 al 3 también podrían ir, pero tienen otro tipo de nombre, como habíamos visto en la clase pasada. Pero la cuestión es, también acuérdense que acá tenemos 5 puntajes, del 1 al 5, ¿no? Entonces, en una escala de Likert. Y le va a poner un punto, por ejemplo, acá le pone 1, 1, 2, 5, 5. Acá le va a poner 1, 2, 2, 5, 5. Y así. Imagínense que este es un registro para un juez, ¿no? Completa el número y tú después lo vas a poner en tu, bueno, 6 no es, ¿no? Porque solo es del 1 al 5. 1, 2, 2, 4, 4. 5, 5, 3, 2. Y así. Si quieren, te pueden poner observaciones, ¿no? Esta pregunta no es apropiada porque no capta el concepto que quieres o porque no se adapta al medio o lo que fuese. Al final, tú vas a tener esta base de datos tuya. Vas a tener experto número 1, experto número 2, experto número 3, así sucesivamente. Y se acuerdan que les había puesto esto de aquí, que eran los constructos o dominios que íbamos a evaluar dentro de ese proyecto, y luego vas a poner, de acuerdo a las preguntas, un numerito, ¿no? 1, 4, 3, 2. O sea, lo que habíamos visto hace un rato, esto, pero aquí, ¿no? Englobado por la cantidad de expertos que hay. La cuestión es de que al final, ustedes acuérdense que la escala de evaluación es del 1 al 5. ¿Ah? La cuestión es que al final tú vas a calcular este famoso índice de B de Aiken. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, ya está lleno todo lo que los puntajes por preguntas, por dominio y por experto. Ustedes pueden evaluar, arriba pueden ver las preguntas que se han hecho a cada experto. Y al final lo que vamos a tener es esto. Tenemos que la fórmula del índice de Aiken es la suma de la valoración de todos los expertos por pregunta o por ítem, el número de expertos o jueces, y esto sería la manera como has calificado, ¿no? Si son, en nuestro caso han sido 5 niveles, ¿no? Del 1 al 5, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, me avisan, ¿ah? Del 1 al 5 es porque aquí teníamos la escala de evaluación del 1 al 5, ¿no? Esto sería el C, ¿no? ¿Ya? Y básicamente lo que tú das después es un número y te sale este número. Se dice que el índice de Aiken va del 0 al 1, pero si pasa el 0.5 es aceptable, pero si pasa el 0.7 es bueno. ¿Ok? Entonces, qué quiere decir? Que este instrumento que se ha hecho, en este caso, es bueno. Pero si tú quieres evaluar pregunta por pregunta, por ejemplo, esta pregunta que tiene 0.5, rosa lo aceptable, pero realmente podríamos evaluar cambiar esa pregunta. Podríamos evaluar cambiarla para mejorar y tener un valor de por lo menos 0.6, 0.7, ¿no? Entonces, es así como se trabaja y así podrías mejorar incluso tu índice total, ¿no? Pero también lo puedes hacer por uno. Ahora, doctor, ¿qué pasaría si yo quiero cambiar esta pregunta y solamente tengo que hacer el cambio de la pregunta? No necesariamente, ahí va a depender del investigador. Puedes hacer cambios en diferentes preguntas, volver a presentarle este tipo de preguntas y formatos a los evaluadores y tener todo de nuevo, valoración de nuevo, o solamente puedes mostrar las preguntas que tú quieres cambiar. Esto va a depender, pero lo que se recomienda es que le mandes todo, ¿no? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el BDI que lo puedes hacer en un Excel, no necesariamente en R. Hoy día no vamos a tocar esto, pero es una de las maneras, además de las de jueces. Me parece más razonable hacer el test de Aiken, sobre todo cuando estamos haciendo estudios en salud. Pero recuerden que
el coeficiente de Aiken lo que mide es la validez, la repetitividad y el índice de homogeneidad, que es la consistencia interna también. Ok, ahora vamos a la validación de constructos. Constructos viene del término conceptos, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos visto nuestra operacionalización de variables, hemos visto que una variable puede tener varias dimensiones. Esas dimensiones son los constructos. Acuérdense eso. Entonces, cuando queremos evaluar este tipo de validación, podemos hacerlo a través de una manera convergente o discriminante. Ya les había dicho que la convergente es cuando tú quieres evaluar un constructo, o mejor dicho, una dimensión de algo que tú quieres medir, y si realmente captan lo que tú quieres. Otra vez, si yo tengo 100 preguntas y de esas 100, 5 son dirigidas a desgano, esas 5 tienen que tener buena correlación. Por su contraparte, si yo tengo esas 5 preguntas de desgano, pero tengo 10 preguntas de desesperanza, en teoría no deberían parecerse mucho entre los dos constructos, esas preguntas. Por lo tanto, su correlación debería ser no tan similar, ¿no? No tan buena. También hay otros tipos de validez, como acá les voy a ver, pero ya tienen que ver con estudios matemáticos, que es con análisis matemáticos o estadísticos, que tiene que ver con validez concurrente y también la validez predictiva. ¿Vale? Les he dado ejemplos incluso, ahorita van a ver, para que nosotros veamos en una validez concurrente, un nuevo cuestionario de ansiedad, por ejemplo, se compara a un cuestionario de ansiedad previo. Entonces tú ya tienes algo y se supone que los vas a correr a la vez y vas a ver si realmente tu instrumento que quieres validar lo hace igual o peor que el otro cuestionario, ¿no? Y la validez predictiva es, por ejemplo, si tú quieres hacer un test de aptitud académica y luego esperas a que los estudiantes rindan y luego comparas lo que tú hiciste al inicio con lo que se ha obtenido al final, ¿no? Por eso es su nombre, predictivo, ¿no? Ahora vamos con confiabilidad. La confiabilidad, les había comentado que habían dos conceptos básicos y cruciales, que es la estabilidad y la consistencia. La estabilidad tiene como objetivo que tener resultados similares en diferentes momentos. Si es posible, en los mismos sujetos, en 2 o más ocasiones. Y si es posible, hechos por la misma persona, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de repetitividad o estabilidad. Tú puedes hacer que un mismo evaluador lo haga en diferentes momentos en las mismas personas, o diferentes evaluadores lo hagan con el mismo, o diferentes evaluadores lo hagan en diferentes personas, o diferentes evaluadores lo hagan en diferentes sujetos. Eso varía, depende de cómo sea tu estudio, tu nivel de preguntas. Pero quédense con este concepto por ahora, o sea que si tú lo haces en el mismo sujeto, tú captes las mismas variables. Por ejemplo, si tú quieres evaluar depresión, si lo hace un alumno X y lo hace un alumno Y, que tengan una escala de depresión similar, ¿no? Y la consistencia básicamente es la que se va a evaluar, esos parámetros que estábamos viendo de cómo se correlacionan algunas variables o algunas preguntas unas entre otras para lo que queremos, que es ver los constructos, ¿no? La consistencia es lo que nos ayuda a evaluarse de una manera más objetiva con estadísticos. Uno de ellos se llaman el alfa de Cronbach y el coeficiente de omega de McDonald. Entonces, vamos a dar ejemplos de estabilidad. Un cuestionario que mide satisfacción laboral se aplica a un grupo de empleados en 2 momentos distintos. Y si las puntuaciones son similares, se concluye que el instrumento es estable porque muestra una repetitividad, ¿no? Igual, hacemos el ejemplo de la balanza, ¿no? Una balanza te tiene que dar valores similares un día tras otro, si no, no es un instrumento bueno, ¿no? Consistencia, un cuestionario de autoeficacia con múltiples ítems va a registrar un alto valor de alfa de Cronbach y se establece que son consistentes y miden confiablemente el constructo de lo que quiere uno evaluar, que es en este caso autoeficacia. Entonces, básicamente, estabilidad que se repita lo que tú quieres obtener de una manera buena, y consistencia, qué tan bueno es este instrumento o sus preguntas para los cuales tú vas a evaluar diferentes dominios o constructos, ¿no? Ah, bueno, acá se me escapó. Uy, ya luego lo arreglo para ponerlo en pero les había puesto básicamente que el alfa de Cronbach, tanto el alfa de Cronbach como el omega de McDonald van del 0 al 1, pero hay valores.
se dice que un valor bueno igual es más de 0.7 o igual. Es excelente si pasa el 0.8, por ejemplo, ¿no? O el 0.9, ¿no? Y el omega de McDonald's se espera que sea 0.7 para que sea bueno. A diferencia, son aproximaciones similares, pero varían un poquito. Que tú vas a usar el alfa de Cronbach cuando tú vas a evaluar escalas pequeñas, pero si tú quieres escalas grandes donde vas a evaluar diferentes cosas, diferentes dimensiones, lo mejor sería que tú evalúes con un omega de McDonald's, que ahorita vamos a ver. El alfa de Cronbach tiene rangos, como les dije, es aceptable si es 0,7 o más, es excelente si es 0,9 o más, ¿ok? Si es 0,8, 0,9 sería bueno. Pero para un omega de McDonald's el valor sería, para decir que es aceptable, es 0,7, ¿no? No es necesario la parte matemática, ni yo a veces la sé, son términos complejos, pero vamos hoy a intentar hacer eso. Ahora, manera de ejercicio, yo quisiera saber que ustedes relacionen, pues, ¿no? El 1, el 2 y el 3 con A, B, C o D. A ver, levantemos la mano. El 1, ¿con quién se relaciona de esta figura? O mejor dicho, opinen en el chat, si no quieren hablar. El 1 de la derecha, ¿con quién el 1 de la D? A ver, vamos, ¿quién da más? Ah, reliability, para los que no saben, es confiabilidad. Reliability es confiabilidad. Entonces, acá tenemos reliability normal, alta y baja. Pongo la D. Ujú, ujú. Ok, y la 2, la figura 2, ¿con quién se relaciona la figura 2? Ujú. Claro, o sea, muy bien. Eh, bueno, les digo, ¿se acuerdan que la validez tenemos que ir acá, ¿no? Y la reliability no necesariamente tiene que llegar acá. Puede estar equivocada la validez, pero la cosa es que se repita, ¿ok? Entonces tenemos dos, ¿no? Tenemos este, que son buenas. Yo diría, este es tiene menos confiabilidad, porque está un poquito más separado los puntos, a diferencia de este que están más juntos. Este está en una desgracia, este también. Y esas serían las respuestas. Más o menos así vendrían los resultados. Porque si yo les hubiese preguntado por validez, todos los puntos que están acá serían los más válidos, ¿no? Porque es lo que yo quiero evaluar, lo que yo pretendo evaluar. Entonces, un instrumento puede ser válido y no tener confiabilidad, claro, o tener confiabilidad baja, claro, claro que sí. Lo bueno es que la confiabilidad se puede evaluar a través de parámetros estadísticos, como ustedes lo han visto, ¿no? Con alfa de Cronbach y omega de McDonald's. Pasos para una validación. Bueno, este es un resumen. Revisamos la literatura, consultamos con los expertos, seleccionamos las preguntas más apropiadas, hacemos una extracción de estas preguntas y sus resultados una vez que hemos hecho estos estudios, administramos el instrumento y luego estimamos si realmente hay que cambiar algo o podemos proceder con la validación, ¿no? Y la validación de un instrumento va de la mano con los conceptos de validez y confiabilidad. No puedes hacer uno separado del otro, tienes que hacer los dos. Recuerden, hay una parte cualitativa, que es básicamente lo de los expertos, que les había dicho, y una parte cuantitativa que tiene que ver más con la confiabilidad, ¿no? Eh, ya les he explicado, me parece que el B de Aiken es bastante apropiado para muchos de los estudios. Hay otro tipo de estrategias y la parte cuantitativa evalúa, como les había repetido, lo de la confiabilidad y lo que nos interesa es tener números apropiados para captar
constructos y preguntas apropiadas. Si no, tendríamos que cambiar nuestras preguntas si es que no podemos cambiar nuestras variables. Ahora vamos con R. ¿Preguntas hasta ahí? Está fácil, ¿no? Esta clase. Pero si hay dudas, pregunten. Ahí hay una pregunta, que no sea del examen, obviamente. Todo normal ya, perfecto. Entonces, miren, el instrumento, tengo un instrumento, ya, les pongo en contexto. Tengo un instrumento que intenta medir variables subjetivas de los siguientes constructos: rumiación, magnificación y desesperanza. O sea, básicamente, quizás mi proyecto trata de validar un instrumento para, imaginemos, en los estudiantes de medicina, evaluar la salud mental, ¿no? Porque esto tiene que ver con salud mental. Entonces, ¿qué haría? ¿Quién me dice? ¿Cuál es uno de los primeros pasos que yo haría? Pueden levantar la mano si gustan. ¿Puede repetir la pregunta, por favor, doctor? Gilbert, Sí, puede repetir la pregunta, por favor. No la escuché. tenemos un instrumento que trata de ver estos constructos: rumiación, magnificación y desesperanza. ¿Cuál sería el primer paso que deberíamos hacer? Sería validarla. ¿Cómo así? Em, Podríamos preguntarle a expertos si le parece adecuado mi instrumento, ¿no? Las preguntas que estoy utilizando. Exacto. O sea, si suponemos que nosotros ya hemos hecho las preguntas que creemos, lo primero que deberíamos hacer es lo que dice su compañero, como les había dicho, preguntar a los expertos, que es lo más fácil, ¿no? Si preguntamos a los expertos, luego pasaríamos, tenemos dos opciones: hacemos una validación de expertos con eh, con con una escala o un número apropiado para decir que es bueno o no lo que están midiendo, o hacemos lo que les había comentado hace un rato, que es el B de Aiken, que es una de las pruebas, hay otras más, para poder ver si realmente tiene una validez interna, sobre todo, ¿no? Se llama validez interna porque es lo que quieres evaluar, ¿no? Hoy no lo haremos con el IGRE, porque no es necesario. Ustedes lo pueden hacer en Excel. Hacen como el ejemplo que les he dado y ustedes mismos pueden aplicar esto en su fórmula y se acabó. ¿Ok? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué es lo que haría? Ya, ok, es válido. Tiene una validez interna. ¿Qué hacemos ahora? Evalúo su confiabilidad. Claro, si el instrumento para mí es válido de acuerdo a algún parámetro, sea con validación por jueces o por uno de los tests como el índice de B de Aiken, el siguiente paso sería ver qué tan confiable es, ¿no? Porque nosotros habíamos visto dentro del círculo de tiro al dardo. Nosotros, yo lo que estoy diciendo es, ok, esto cumple, llega por el centro. Ahora, ¿cuántas veces llegará por el centro? ¿Llegará una flechita y las demás irán por donde sea? ¿Así será? ¿O será peor todavía de lo que pensaba? Tal vez todas las flechas, dos flechas van para acá y 10 por todos lados. ¿O será realmente lo que yo quiero, que todas las flechas lleguen por acá, ¿no? ¿Qué sería la confiabilidad, no? Entonces sí, debemos hacer eso y eso es lo que nos vamos hoy día a abocar, que es un ejercicio bastante simple, pero yo sé que a veces nos demora un poquito porque usamos computación, pero siempre les traigo esto para que ustedes lo vean aplicado, parte teórica, parte práctica de una vez, ¿no? Con esto ustedes comprenderán eh, que no es tan difícil una vez que saben los conceptos, ¿ok? Vamos a, vamos acá, abran su RStudio, vamos a hacer este tipo de puntos.
lo primero que tienen que hacer es poner primero hablar su RStudio, me avisan cuando todos están listos, le ponen una manita de arriba. Les voy facilitando por el chat la base de datos que vamos a usar hoy. Es una base de datos como que va a medir, son diferentes preguntas. Lo que intenta medir es lo que les comentaba, ¿no? Los tres constructos de rumiación, desesperanza y el otro, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Este creo que es. Ah, a ver, no, para. Ahí está. Este, ¿no? Sí, este es. Sí, este es, ya, chévere. Ahí en el chat pueden ver que les he pasado la base de datos que hoy día vamos a ver. Y por favor, no se olviden que tenemos que iniciar con dónde estamos, en qué carpeta estamos ubicados, y luego le va a dar a ustedes la carpeta donde estamos, copian ustedes esta carpeta y luego lo ponen como directorio de trabajo, ¿no? La carpeta actual donde están es donde van a trabajar. Los que quieren ponerlo en otro lugar ya saben cómo hacerlo, tendrían que buscar la dirección y le tienen que cambiar la dirección de estas slash. Levantan la mano los que ya han avanzado y si necesitan unos minutos me avisan. Les doy 5 para que puedan prender y todo.
Chicos, ya está. Vamos a ver. A ver, veamos juntos. Por ahí veo Erika, perdón, Erika Lucila. A ver, permíteme. Ya, creo que ya lo hiciste, ¿no? A ver, acá, Guevara, ya lo hiciste. Muy bien. Ok, entonces instalen estos dos paquetes. Bueno, para que no se hagan problemas acá. Cópienlo y péguenlo, instalen uno por uno. Y ya saben, primero instalas y luego para que uses eso, se pone de esta manera, ¿no? Dice ahí. Ah, bueno, tu error es porque... ¿Qué dice ahí? Está raro tú. No, pues, es que así no es. Es así, mira, con comillas. Eso ya lo hemos visto antes, ¿no? O sea, ahorita ver temas que nos hemos demorado 2 veces, ya no, ¿no? Dos semanas hemos hablado de lo mismo. Ajá, a ver, Luis. Ya, Luis ya lo tuvo, creo. Ah, bueno, esta opción, bueno, les explico. Instalas estos paquetes que se llama leer los archivos de Excel. Por eso dice XL, porque si no, no podrías. Porque yo les había enseñado uno que se llama Dippler, algo así, que era para otro tipo de archivos que son CSV. Pero ahora sí vamos a poder leer archivos Excel. Y esto de SAI, como los estudios de validación iniciaron con los estudios psicométricos, por eso es que el paquete es de psicometría o de psicología, si quieren. Y esta notación es la notación científica que a veces algunas personas le pueden usar para que no tengan problemas con los números. ¿Ok? Bueno, entonces, ya les pasé la base de datos, guárdenlo en la misma carpeta donde ustedes van a correr todo esto, donde está su archivo de RStudio, ahí lo van a poner. Entonces, corramos juntos esto. Conmigo háganlo, ¿ah? No, no se adelanten todavía. Todos deberían ser capaces de ver esto de aquí. Tenemos 13 preguntas con escala de Likert del 1 al 5, probablemente, algunas de 1 al 4, pero ustedes pueden evaluar que cada uno de aquí, PCS1 es una pregunta, PCS2 es otra pregunta, y ya tenemos la base pulida, ¿no? Porque no hay ningún dato perdido ni nada de eso. La cuestión es de que eh, son 13 preguntas, pero algunas de ellas captan un constructo y otras otro constructo, que ahorita vamos a ver. Entonces, todos deberían mandarme esta carpeta para ver que todos estamos en la misma situación. Doctor, ¿podría retroceder un poco hasta antes de que aparezca esa tabla? No te escuché. Ah, ya. Sí, podría retroceder unos pasos hasta antes de que Ah, aparezca sí, esa tabla. doctor, disculpe. Ajá. Pero estábamos acá, ¿no? No entiendo. Solo es Sí. copiar y pegar. Eso es Ujú. lo que ha mandado al chat, ¿no, doctor? Esta Claro, parte de ahí, la de instalar. Igualito, ya, un ratito, doctor. Yo lo había copiado antes de que lo mande y lo corrí, ¿no? Con RAN y no me apareció eso de la tabla. Ah, ya, lo de abajo sí me falta, lo de DF en adelante. Eso también, ¿no? Para que aparezca la tabla.
Claro, o sea, hagan todo hasta acá, hasta aquí si quieren, y luego juntos veamos la base de datos. A ver, Luis, no te dije que hagas esa parte, solo hasta ver nada más la base de datos. Cuando le di a ver, me apareció una nueva ventana al lado derecho, que es la que tiene los anteojos, y me apareció eso de funciones, y como no me apareció la tabla, le di a Tab. ¿Qué te En la pareció? última, No entiendo. eh, Tienes que ajá, mandar la eso. figura, si no, no te voy a entender. Me apareció esa ventana que contiene funciones, función, if y else, esos comandos. Pero voy a volver a copiarla en otra ventana para ver si ahora sí me aparece la tabla. No, aquí has hecho paso por paso. Tienes que hacer paso Mm. por paso. Si ustedes no me siguen, no vamos a poder hacerlo fluidamente, ¿ah? Sí, solo que al Esa flecha comienzo. está mala. Esa flecha que has puesto acá está mal. Esto así no es. No sé de dónde salió. ¿De dónde has puesto esa flecha? No entiendo. Lo copié del chat. O sea, copiado mal entonces. Mira, Sí, mira cómo es la puede flecha de ser acá. eso. Mira. Sí, pero no lo modifiqué, solo lo copié del chat. A ver, escríbelo, pues. Escribe el signo y la rayita tú. Tal vez ahí está el error, en el momento que copiaste y pegaste. Debo dejar un espacio entre el signo y la rayita, porque No, no, cuando no. lo El signo copio, y la automáticamente, rayita. El signo y la cuando rayita, lo... así es. Es una flecha diferente a la que tú tienes. Creo que ahí Sí, puede ser el error. A ver, hazlo. es que cuando lo copio, por defecto, me forma una flecha. Pero hazlo tú. Tú también lo puedes hacer. Pones el signo y pones la rayita. Sí, justamente eso es lo que sucede. Lo estoy copiando ahora y por defecto mi computadora crea una flecha. Las une. No veo, es que no me están mandando pantallazos. Eh, bueno, por ejemplo, estoy copiándolo y automáticamente crea esa flecha. No está separada como en la pantalla. Pero cuando dejo un espacio, sí están separados. Pero cuando lo copio junto, se forma esa flecha. Hazlo más abajo, por acá, a ver. Qué raro. No he visto eso antes. Sigue, Si no, ponle igual pero entonces. Ponle signo igual, en lugar de flecha.
Lo coloqué abajo y ahora le voy a colocar igual. A ver, Luis, no hagas esto ya. Este de aquí no hagas el attach. ¿Cuál, doctor? No hagas el attach. Ah, ya. Eh, Esto no lo hagas. Eso es al final, después. mm, ahora sí, cuando le di igual ya me apareció la tabla. Le Claro, mando captura. estamos demorando en algo que puedes resolver tú sin preguntarme, porque hemos tenido 2 clases para enseñarles que o es igual o es esta flechita. Intentemos que no sea así para avanzar rápido. ¿Ya? Sí, Ya disculpe. está, ¿ves? Ahora sí lo hiciste bien. Profesor, disculpe, no me logra salir a mí. Estoy tratando de hacerlo y no me sale error y se salen muchas letras. Como que se estuviera cargando algo en el Marca el pantallazo para programa. ver no estar equivocando. Y ahí veo. Déjala abierta la puerta, déjala abierta. Ya. Bueno, Me lo primero que uno sale, tiene que hacer, lo primero que uno tiene que hacer es te sale error. ajá, a la primera parte sí me salió. Ya de ahí, no sé, pongo correr, pero Ya, me sale. pero a ver, aquí mira, compara lo tuyo con lo que tienes acá. Compara, Ujú, un ratito. compara. Bueno, que has copiado y pegado, ¿no? Ajá. No es mal, a ver, Ah, le faltan las comillas, creo, ¿no? No, está bien. No, a ver, sí, acá no está veo. bien. Abajo sí está bien. Running Instagram, No, está bien. updating. ¿Puedes Mm, volver a correr el de acá? Solo el de acá arriba. Este es el primero que corro, Sí, es ahí donde sale, si no me córrelo, equivoco. córrelo. A Otra ver, vez. voy a volverlo a Dale correr. aquí. Y El mándame primero la. nada más, ¿no? Sí, mándame el Ok, pantallazo. Voy a, voy a borrar para que solamente vea lo que corro el primero. Ya ve, ahí es donde sale un error. En el primero nada más sale. Ujú.
Igual, ¿no? Creo que es Adriana. Tu archivo, en la base de datos que les he pasado, tiene que estar en la misma carpeta donde está tu código R y donde se supone que vas a poner esta de aquí. Si no, no lo va a encontrar. A ver, confirmen eso. ¿Dónde me quedé? ¿Quién era Carito? Pero no. Ujú, 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 ujú. Haz lo siguiente. A ver, Carito, contigo voy primero. Haz esto de acá. Espérate, caracho. Mira acá, mi pantalla de acá, la parte izquierda abajo. Vas a hacer install. Vas a hacer, seleccionas esto. Hagamos algo. Felizmente tengo la otra versión. A los que no pueden leer con Excel, no sé por qué, ahorita ya no vamos a estar viendo eso. Bájense esta base de datos. Ese archivo está en CSV. Y en lugar de ponerle read exe así, le pones read CSV. Así. Pones entre comillas el archivo. ¿Ok? Acá donde está. Igual lo mismo, ¿no? Tienen que ubicar bien su archivo, ¿no? Bueno, ya. Los que se han quedado ya evalúan el código luego. Vamos a tener que avanzar. Porque realmente es código, no vamos a detener en el código, ¿no? O sea, no es una clase de estadística ni nada de eso. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es, estamos leyendo nuestra base de datos. Si quieren pueden verla. Como les había explicado, hay 13 preguntas. Dentro de esas 13 preguntas tenemos esto de aquí, rumiación, magnificación y desesperanza. Rumiación tiene que ver con estas preguntas, la 8, la 9, la 10 y la 11, la magnificación, la 6, la 7, la 13, y desesperanza, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 12. Ahora ustedes preguntarán, ¿de dónde yo sé esto? Bueno, usted se supone que antes de crear estas preguntas, tú has hecho tu revisión de literatura, has visto otros autores y bueno, has diseñado tus preguntas para que puedas evaluar los constructos. Acá hay un constructo, rumiación, que tiene varias preguntas, magnificación también, que tiene 3, y desesperanza, que tiene todas estas preguntas. Ahorita no vale la pena estar evaluando cada pregunta, si sí o si no, porque este es algo simplemente ilustrativo. Entonces, les había comentado, hay dos tipos de test, ¿no? El alfa de Cronbach y el omega de McDonald's. Y básicamente con nuestra base de datos de acá, perdón, aquí es, con nuestra base de datos de aquí, perdón, este está en castellano, con nuestra base de datos de acá, nosotros vamos a correr el test llamado omega. Una vez que ya hemos instalado el paquete SAE y hemos dicho que vamos a usar el paquete SAE, vamos a correr. Y este es bien facilito. Le damos correr y nosotros vamos a tener aquí en nuestra consola varios números y acá a la derecha pueden ver varias flechitas con los factores correspondientes. ¿Qué es lo que te está diciendo este omega? Primero que todo, el código, el omega también nos va a dar un alfa de Cronbach, ¿ya? Pero también el omega per se es un número importante. Como ustedes pueden evaluar, acá también dentro de los resultados nos da el alfa de Cronbach, ¿no? Vean acá. Y también nos dan los números de todo esto. Ahora, ¿cómo yo sé que están acá? Bueno, es que antes de empezar la clase, obviamente ya había revisado otra cosita, ¿no? Porque yo antes lo hacía con alfa de Cronbach, pero me enteré que este código llamado omega era suficiente para captar los dos. Entonces, miren que el omega, el instrumento, es 0,96 y básicamente lo que nos interesa es el omega total, pero ya para cuestiones de especialistas valdría el omega jerárquico y el omega asintótico, que son conceptos de
de expertos de estos temas, de construcción de instrumentos, ¿no? A ver, díganme, solo con respecto al alfa, ¿qué dirían de este instrumento? Es bueno porque es Bueno, mayor a 0.7. Ajá, ¿es bueno? excelente, ¿no? ¿Quién dice? Tenía que estar entre 0 a 1. Y mayor a 0.7 dijo que era bueno. Es excelente, otro. A ver. ¿Es bueno? Un alfa de Cronbach del instrumento de 0,96 que esté evaluando consistencia, ¿será bueno o será malo? ¿O será muy bueno o será excelente? Es excelente, otro. Toma otro punto. Sí, excelente. Exacto, es excelente. Cuando pasa el 0,9 es excelente, ¿no? Ahora, ¿pero qué vemos aquí? Básicamente lo que te dice es, ok, tú tienes tres constructos. ¿Se acuerdan que les dije que eran tres preguntas? Mejor dicho, tres constructos o si quieren pueden llamarles dimensiones de lo que quieres evaluar. Una es la rumiación. La rumiación sería pregunta 8, 9, 10, 11. Lo que nosotros esperaríamos es que la pregunta 8, 9, 10, 11 pues estén más correlacionadas. Por lo tanto, como ustedes pueden observar aquí, como factor 3, el factor 3 del instrumento evalúa el factor 9, el 10 y el 11. ¿Pero cuál faltó? El 8. Eso luego se tendría que revisar. ¿Por qué no jaló el 8? No hay ningún número acá. ¿No? Después, la magnificación está con la pregunta 6, 7 y 13. 6, 7 y 13, eso sí es perfecto, como ustedes se pueden dar cuenta, todo está muy bien. Si realmente captan, los tres están asociados. Y como ustedes pueden ver, las demás preguntas son del el otro constructo que queríamos ver, que es desesperanza, ¿no? Como la mayoría de ustedes se ha podido dar cuenta, estos valores de aquí son valores por cada pregunta y también superan el 0,7, que la mayoría son buenos, ¿no? Por eso que tienen un valor de alfa de Cronbach tan alto. Y el valor de omega, que también mide algo parecido, pues también es alto, ¿no? Estos valores de aquí no son tan relevantes ahorita para enseñarles, pero básicamente lo que nosotros podemos hacer es, ¿ok? Ya sé que el instrumento en general es bueno, pero ¿qué pasaría si no fuera tan bueno? Podríamos evaluar pregunta por pregunta. Veamos. ¿Qué pasó? Mejor dicho, era excelente, ¿no? Ajá, ya lo corriste. Ya te expliqué qué significa cada partecita del gráfico de ahí. Pero ahora vamos a correr constructo por constructo. Lo mismo que hemos hecho acá para todo el instrumento, pero voy a hablar constructo por constructo. Simplemente creo una variable llamada factor 1, como aquí lo hemos puesto, y vamos a ponerle las variables que corresponden, ¿no? Bueno, en este caso, nuestro factor 1, en realidad este debería ser el 3, ¿no? Este debería ser el 3, para que se parezca a lo que estamos evaluando. El factor 2, 6, 7, ese sí está bien. Y el factor 1 debería ser este, ¿no? Estas preguntas, ¿no? Ajá. Vamos por acá. Ah, ya está, ¿no? Ahora sí, para que esté más ordenado. Entonces nosotros vamos a crear una variable llamada factor 1 que involucra todas las variables que están acá, que se suponen que matemáticamente están más correlacionadas. Y luego, bueno, acá esto básicamente le vamos a llamar una variable help. Le vamos a volver a llamar a todo lo que estamos construyendo acá es un vector.
un vector de cada valor de estas variables. O sea, de cada valor de estas variables, yo estoy poniéndole acá. Porque luego yo voy a generar un omega de cada uno de esos. En pocas palabras, para que ustedes entiendan, aquí lo que estoy haciendo es jalo los datos y construyo un mini base de datos que solamente contenga las variables del factor 1, que serían todas estas. Y luego le digo, vamos a crear una variable que se llame, perdón, vamos a crear una base de datos que se llame help. Vamos a crear una variable de datos que se llame help y que corresponda al factor 1, o sea, a todo lo que yo le he dado valores. Y luego acá estoy diciéndole, pero ahora voy a llamar helplessness, y si ustedes quieren desesperanza, y a esa desesperanza le voy a atribuir el valor del omega de help, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, corres acá todo esto, y luego le pones desesperanza, y lo corremos. Y ahí es como nosotros podemos evaluar básicamente qué tanto se parecen incluso dentro de un constructo las variables entre sí, o cuáles son las variables que son independientes o no tan correlacionadas. Incluso podemos evaluar sus valores de omega de cada uno o de alfa de Kronberg, ¿no? Si ustedes quieren ver aquí, pues lo que nos ha votado aquí es que el omega de total de este constructo llamado desesperanza es 0.94, 0.95 casi. Ustedes pueden verlo acá. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene una consistencia excelente, ¿no? Si ustedes quieren, también pueden correr su alfa de Chromag. ¿Y qué quiere decir? Que tiene un alfa de Chromag también muy bueno. Pero nosotros sabemos que ambos pues, son para lo mismo casi, ¿no? Vayamos a la magnificación. La magnificación, ya sabemos qué preguntas eran. Hacemos lo mismo. Ah, perdón, disculpen. Bueno, igual se entiende esto, ¿no? Hacemos lo mismo que hace un rato. Y ustedes a la derecha pueden observar, pues que básicamente hay un solo constructo, ¿no? De nuestra idea, ¿no? De nuestra dimensión que queríamos evaluar, las tres preguntas se correlacionan muy bien, ¿no? Y miden lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debería haber un omega alto, ¿no? Omega total 0,84, que es más de 0,7 y por lo tanto está bien, ¿no? Bueno, también algunos autores lo que ven es el omega H, que es el jerárquico, pero para nosotros, los mortales que hacemos estudios sencillos, solamente el total es importante. Y pues, el alfa de Cronbach también es bastante similar, lo mismo que hace un rato, bien casi lo mismo. Vamos a ver la rumiación. Vamos a hacer lo mismo y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Pues como ustedes pueden ver aquí, eh, creo que desde el inicio nos dimos cuenta que habían algunas variables, en este caso, pues la variable 8, la pregunta 8 y la pregunta 11 están más correlacionadas con lo que es algo que quiero medir, pero la 9 y la 10 no, ¿no? Inicialmente también habíamos visto como un defecto entre lo que podía estar midiendo cada pregunta, por lo tanto, quizás podamos mejorar el instrumento viendo alguna de estas preguntas, cambiando la pregunta 9 o 10 o la 8, porque también la 8 fue la que nos estaba dando un poco de preguntas, ¿no? Un poco de incertidumbre. Y eso ya toca revisando otra vez el proceso de validación, ¿no? Vamos a ver entonces el omega de esta variable llamada room. Estaba dando que tenía a pesar de este problema, nos está dando un buen omega, lo cual es muy bueno, y un buen alfa, ¿no? Podemos hacer lo mismo que acá. O sea, podemos llamarle acá de esta manera. Mm. Para los que no se han dado cuenta, mm, cita, hacerlo ya. Definición. Mm.
nuevo. Ahí está, ¿ves? Ahí tienen su valor de omega. Vamos a poner el alfa. En su valor de alfa. O sea, quiere decir que a pesar que estas variables no se parezcan mucho, estas dos con estas dos de aquí, tenemos una buena correlación con respecto al constructo que queremos medir, ¿no? A pesar de todo eso. Pero como ustedes han visto desde el inicio, era esperable porque el instrumento, vamos a borrar todo esto, porque el instrumento inicialmente pues era muy bueno, ¿no? Cuando queremos ver el instrumento en general, teníamos unos valores muy buenos individualmente de cada ítem y teníamos una separación casi perfecta de todos los ítems por constructo y básicamente con un alfa de Cronbach y con un omega total excelente, ¿no? Entonces, este es un instrumento que tiene, si nosotros hemos evaluado con el B de Aiken u otra medida, una validez interna muy buena y una consistencia muy alta o excelente, lo cual lo hace un instrumento ideal. ¿Ok? Si fuera 0,7 sería un instrumento bueno, ustedes ya han visto, con una consistencia buena también, ¿no? Y es así como ya pues, se puede proceder a lo que es utilizarlo en estudios de otro tipo, como en estudios poblacionales o ensayos clínicos o lo que fuese. Muy bien, más o menos era un brochazo para darles, para que ustedes entiendan de que los conceptos que hemos visto en teoría se pueden aplicar a la práctica. Si es que alguno de ustedes va a utilizar un instrumento de la nada, ya más o menos ya saben cómo se pueden hacer estas cosas. Muy bien, ¿dudas? Que no sea del código, por favor. Les voy a pasar el código para que ustedes lo examinen, no se preocupen. Muy bien, si hubiera dudas del examen, también me preguntan, ha estado bastante fácil. Recuerden que todos los exámenes de teoría parcial o final son dirigidos con respecto a sus proyectos. Yo por eso les doy tiempo, porque no me interesa a mí el concepto, me interesa que ustedes lo apliquen a su proyecto. ¿Ok? En las próximas semanas, que nos quedan 2, creo, vamos a ver lo que es el testeo de hipótesis. Es un tema muy amplio, la verdad, y voy a tratar que sea como que algunos ejemplos representativos, porque es posible que ustedes en el proceso de elaborar su proyecto de tesis lo vayan puliendo. Eso va a depender de sus asesores, chicos. La verdad que en este curso se les da lo básico, pero la manera donde uno va a hacer un buen protocolo y ejecutar y todo lo que conlleva, lo van a tener que hacer con un asesor, ¿no? Sería bueno que conversen con su universidad porque un asesor suele estar acompañando a los alumnos buen tiempo, porque hay que asesorar muchas cosas a un alumno. Pero bueno, ya depende de las autoridades, pues, ¿no? Ya no depende del profesor, ¿no? Cuando hablo de autoridades estoy hablando de los de arriba, ¿no? Ya, entonces, si no hubiera dudas, podemos dejarlo aquí y los que son de mi práctica me avisan si quieren continuar hoy día o el lunes. Excelente, parece que todos estamos de acuerdo. Muy bien, buen fin de semana, chicos. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídese.